los que nos encontramos en esta sala, en este día, para empezar este taller de musicoterapia. Todos los talleres o las conferencias que en días pasados hemos dirigido, hemos aprendido muchas cosas, pero no en su totalidad, pues hay muchas cosas que todavía algunas conocemos y otras todavía no las conocemos, pero estamos aprendiendo muchas cosas para bien de nuestra salud y para el mejoramiento físico, espiritual y emocional. En este día vamos a empezar este taller de la musicoterapia. Aunque se conoce mucho de las músicas, pero tenemos que entender que antes que existiera la materia densa, ya existía la música, porque con la música se puede crear y con la música se puede destruir. Eso muchos investigadores de los que nos encontramos en esta plataforma lo sabemos. ¿Cómo podemos conseguir la salud usando la música? ¿Y cómo se puede lograr las enfermedades también usando las músicas descoordinadas o las músicas que están causando tanto daño y que han causado daño a los habitantes de esta esfera? En el inicio de la vida, para formar las esferas y formar los universos, cada una de las esferas de los sistemas solares y de los universos tienen su cita musical, como cada uno de nosotros tenemos nuestra cita musical. Las ondas sonoras que viajan en el espacio tienen una vía, un sentido, y esas ondas sonoras son como el imán que atrae las buenas vibraciones y destruye las desordenadas ruidos o los desordenados ruidos causan un desequilibrio general, sea a nivel social, a nivel de la esfera, a nivel personal, porque quizás muchos de los que nos encontramos en esta plataforma ha leído en la Biblia que el gran Josué, aquel guerrero que detuvo el sol, destruyó las murallas de Jericó, que tenían 90 metros de alto y un espesor bastante considerado, y encontraron la cita musical de esas murallas, y al tocársela produjo lo que ya conocemos. En la esfera existen sus citas musicales. Cada país, cada continente, cada departamento, estado o provincia tiene su cita musical. Por eso los distintos tipos de músicas en distintos lugares. Por eso a muchos nos gustan determinadas músicas y rechazamos determinadas músicas, porque vibra con la cita musical de nos. Esa cita musical, cuando la usamos, vibran las células
atrayendo la armonía total. Por eso los grandes investigadores han hablado de las bondades que produce escuchar músicas clásicas, músicas de las esferas, músicas celestiales, no las músicas destructivas y dañinas, los ruidos impresionantes que encontramos en las tabernas, en las cantinas, en los conciertos y demás eventos que son músicas que conectan a las líneas infernales y por eso la gente parece loca. Alguien que siente un desaliento por algo en la vida, al oír determinada música, tiene una inclinación de ir a las tabernas, a las cantinas, porque dentro de él hay una destrucción en esa armonía. Mas cuando se usan las músicas celestiales, las músicas armónicas, como se conoce en las músicas armoniosas que hay en distintos países, en distintos lugares, un grupo de damas o de varones tocando las citas musicales que hacen vibrar en un concierto a la gente que busca el conocimiento más allá de lo común y corriente. Entonces, cuando una persona entiende estas grandezas que hay en la música, siempre en sus casas habrá músicas especiales que atraigan las buenas vibraciones, que atraigan los buenos olores y los buenos proyectos, los buenos solaciones o los buenos compañeros de trabajo o de estudio. Pero las músicas bastantes destructivas atraen de esas vibraciones destructivas y pueden observar, sea por internet o por la televisión, un concierto de música rock, de música metálica o de cualquiera de esas músicas que no podemos decir que sean músicas, sino que es una forma de destruir la armonía que hay en la naturaleza. Si observamos cómo los pájaros entonan dulces cantos aunque no los entendamos, las aguas producen su propia música, el aire produce su propia música y que muchos investigadores han tratado de copiar esos sones porque saben que es así, aunque no a la perfección. Lo mismo la música o los lines o las citas musicales o notas musicales de las aguas. Cuando las notas musicales de las aguas son activadas y oyendo, estando cerca a las aguas, oímos el chocar que produce una música y esa música activa los átomos, las moléculas dentro de nuestras propias aguas de vida, que pueden ser la sangre, la saliva, los líquidos en las articulaciones,
los líquidos seminales y demás líquidos que hay en nuestro cuerpo. Eso se activa y se logra con una buena música. Alguien que no pueda reposar por muchos problemas o por muchas cosas, poner música de Beethoven, poner música de Mozart o poner música de cualquiera de estos sabios o cualquiera música de alguna orquesta armónica va a traer una vibración especial. Como dicen por ahí, lo cambió de frecuencia. Es cierto, porque la vibración que hay ahí, al unirse a las citas o las notas musicales que hay en nuestro cuerpo, produce esa armonía, esa tranquilidad. Si una persona es muy soberbia, ponerle músicas clásicas. Si una persona no reposa, ponerle músicas clásicas. Es la mejor terapia, tanto para los iracundos, los miedosos, tanto para los que no reposan por el exceso de estrés o la pérdida energética, porque cuando esto sucede, el sistema nervioso necesita mucha energía y mientras el carro corra más velocidad, se gastará más que un carro que no corra con tanta velocidad. Lo mismo pasa en los pensamientos de los seres humanos. Se malgasta más rápido cuando la persona no tiene una tranquilidad. Le llegan centenares de pensamientos y no sabe cómo evitarlo. Oír músicas clásicas lo relaja. Oír himnos sagrados. ¿Por qué será que eligen las mejores composiciones, los mejores músicos, para que le pongan música a una letra y es el himno del país, el himno del departamento, del estado, el himno de la empresa o del plantel educativo? No es cualquiera, porque eso hace vibrar y donde lo oigamos, dice, ese es el himno de mi escuela o el himno de mi país o el himno de mi estado, porque hay una vibración, una relación con la persona y esa música que le hace sentir y vibrar. Esas vibraciones armoniosas son una especie de terapia, porque sabemos que actualmente la humanidad está dopada. ¿Y por qué? El cuerpo produce muchas hormonas, algunas conocidas, otras aún no desconocidas y tampoco descubiertas. Esto lo investigaron y por eso el cuerpo produce una hormona y que cuando nosotros disfrutamos de un canto o de una música especial, que sentimos la vibración en nuestro corazón, una tranquilidad, una paz, es como si nos estuvieran sacando el sucio que hay en nuestra mente, en nuestro cerebro. Ya no son los mismos pensamientos. Entonces descubrieron esto y crearon este sistema por el que en este día nos estamos comunicando. ¿Cuál es? El celular. Eso activa dentro del ser humano esa hormona llamada la dopamina. La humanidad está dopada. Sus mercedes se meten
en un metro, en un bus, en una combi, en cualquier vehículo y ve que sin necesidad la gente metida, porque eso satisface, hay una satisfacción. Así como cuando el hombre y la mujer se unen, hay una satisfacción, porque hay una producción impresionante de hormonas, como dije anteriormente, algunas conocidas y otras no. Entonces, la música produce esa paz mental que tanto busca la gente. La música produce esa tranquilidad, produce una forma de pensar muy distinto, produce rescatar los valores los cuales se están perdiendo de la humanidad o de la esfera. Cuando cualquiera de nosotros oye en la esquina, en la cantina, en la taberna, unas músicas inclinadas a la pornografía o palabras que cantan los cantantes de doble sentido o que inclinan a la muerte, eso está causando daño en el sistema nervioso de quien lo oye. Está causando daño no solamente a la gente, sino también a las construcciones hasta donde se oiga esa música. En cambio, cuando se oye música especial, una música en orden, como son ordenadas las esferas, los soles y los mundos, eso construye. Las músicas divinas producen longevidad por la tranquilidad, o sea, por el ahorramiento de energía. Pero en cambio las otras, podemos decir ruidos que los consideran músicas, gastan mucha energía y va destruyendo no solamente al ser humano, a la misma atmósfera, va destruyendo los árboles, las cosas, los objetos que hay, se acaban más rápido y cualquiera puede hacer un ensayo. Compre un objeto, una olla o cualquier implemento y póngalo durante un tiempo con las músicas que actualmente los jóvenes, las jovencitas y los adultos disfrutan, porque esa es la música de la época. Y se va a dar cuenta de que ese implemento o ese objeto se destruye muy rápido. Compre otro objeto y póngale músicas divinas, música de las esferas, músicas armónicas, y va a durar el doble de vida que duraba. Lo mismo nuestras ropas. Cuando la ropa sabemos que se forma de tejidos y esos tejidos vibran, porque en el inicio les dije que todo tenía su nota musical o su cita musical. Cuando encontramos una armonía, todos sabemos que hay una tranquilidad, una confianza, una paz, pero cuando hay un choque desarmónico porque no vibra con lo que yo soy o con lo que es la persona, eso va destruyendo la paz y la tranquilidad de esas personas, va destruyendo las formaciones o las informaciones que habían
dentro de los tejidos de los átomos de las moléculas. En cambio, las músicas armónicas potencializan la armonía en el hogar, la armonía en los cuerpos, la paz en los seres humanos. Todas estas cosas que estamos hablando y las que seguiremos hablando son relacionados a que nos encontremos. Las músicas especiales, si nosotros oímos una cantidad de cotorros o de loros por allá en un árbol de mangos o posiblemente en un maizal, si los oyéramos con los oídos de la naturaleza, pueden decir muchos, pero es que mis oídos son naturales, sí, pero estos oídos no oímos ni el 30% de los verdaderos sones reales. Podemos oír esos loros o esos cotorros en una orquesta especial. Lo mismo cualquier clase de aves cuando se ponen a cantar. Eso hace vibrar la naturaleza. Eso hace vibrar todo lo que esté alrededor de ellos. Por eso en las horas de la mañana, cuando el sol, antes de salir, oímos los gallos cantar, oímos los pájaros cantando, y así muchos de las especies cantan, porque todos los animales tienen su forma de vibrar con las notas musicales y ellos se sienten tranquilos. Quizás los que han tenido perros y el dueño o la dueña regresa, el perro se pone a ladrar, se puede decir está ladrando, pero él está produciendo una cita musical porque la presencia, la armoniosa vibración de las notas musicales que tiene el dueño vibran con él o con ella si es una hembra. Y por eso siente esa armonía, esa alegría y no encuentra qué hacer porque es como si estuviera dopado. Así como un drogadito se toma un alucinógeno o cualquiera de las tantas drogas, el perro o cualquier animal también activa y se relaciona porque hay una vibración por las coordenadas de las citas musicales y él las siente. En su sistema emocional ha recibido esa cita musical que él se dio entre el dueño o la dueña y ese animal, sea un caballo, un burro, o sea un chivo, un ovejo, un gato, cualquier animal. La familiarización que hay entre los animales se da por las mismas citas musicales. Así es que si nosotros en nuestras casas tenemos muchas músicas de las mejores orquestas, así será el campo áurico de esa casa constructivo fuerte, bastante espiritual. Pero una casa donde la música de los vecinos y de él mismo son todas las músicas modernas que son desórdenes, porque no hay una coordinación. Si miramos un concierto
de cualquiera de los músicos modernos y un concierto de una orquesta armónica y sentimos el respeto por la música armónica y sentimos el desequilibrio, el desorden en los músicos modernos, porque así es la vibración destructiva y esa vibración va dañando y ha dañado las atmósferas de la esfera, así como ha dañado el campo áurico del mismo ser humano. Y para rescatarlo, volver a ser como éramos antes. Y la mejor medicina son las músicas. Vamos a explicar de curar algunas dolencias con las músicas que actualmente, dolencias o enfermedades que hay en el mundo producidos por las músicas en desorden. Entonces, si una persona está padeciendo de diarreas, de dolor de estómago, está padeciendo posiblemente de vómitos o de problemas digestivos, consiga la novena sinfonía de Beethoven y póngala, siquiera por unos 15 minutos o media hora, y puede comprobar lo que le estamos diciendo. Si las personas que sufren de problemas cardíacos usaran músicas, se curarían de esos problemas cardíacos. Una habitación donde permanezca la música divina o la música de las esferas o las músicas armónicas, se siente una vibración muy distinta. ¿Por qué será que en algunos templos budistas, en algunos templos musulmanes o en algunos templos católicos o de cualquiera de las tantas religiones no hay músicas modernas? Hay algunas músicas naturales que ayudan a la vibración, a la armonía en esa casa o en ese lugar donde se reúnen los feligreses de esa organización. Ahí estamos dándonos cuenta qué importante es la música. Los que son religiosos o los que estudian la Biblia saben que el rey Saúl, él estaba poseído por unas pitonisas, o sea, por unas hechiceras, y el gran David le tocaba el arpa, y al tocar el arpa con una música especial, las entidades negativas que estaban en el cuerpo del rey Saúl desaparecían porque huían espavoridamente. No les gustaban las músicas armónicas. Y así muchos han comprobado que para curar un epiléptico o para curar cualquier persona que sufra de epilepsia o de cualquier clase de trastornos mentales, se revitaliza con las músicas clásicas, con las músicas armónicas, porque su nombre lo dice muy claro, hay una armonía, una paz, y donde hay una armonía, una paz, va a vibrar paz a donde
llegue ese son o a donde llegue esas músicas especiales. Pues entonces, qué importante es la música. Una persona que esté sufriendo de dolores en las articulaciones, en los huesos, además de la medicina que está tomando, póngase a oír músicas, que eso lo relaja o la relaja. Y así el cuerpo o las células se abrirán y los componentes curativos que estaban o que están en las medicinas van a producir más efecto. Porque cuando la medicina tiene contactos con una música celestial, esa medicina, su poder curativo es más grande. O sea, se iba a curar, para decir algo, el 10% de esa dolencia. Al ponerle música a las medicinas y ponerle música al enfermo, eso se puede potencializar quizás al 30 o el 40% de esa curación que la persona anhela, que la persona quiere. Entonces estamos hablando de las cosas que muchos la han comprobado y que nosotros necesitamos nuevamente tomar esos caminos, porque si hay músicas actuales, miremos cómo es esa letra. Si buscamos una letra de una orquesta armónica y la orquesta de cualquier música metálica, o la letra de cualquier ranchera, no vamos a encontrar en las músicas armónicas las destrucciones que dicen las letras de las músicas actuales. Las músicas actuales que habla de las muertes, de los adulterios, de los robos, de los atracos y demás cosas. No vamos a encontrar esa letra en una música armónica. Por eso se habla de la armonía. Y si nos queremos armonía, vamos a tomar armonía. ¿Y dónde está la armonía? En las músicas que ya casi no se usan porque se dice que son músicas anticuadas, pero esas músicas anticuadas son reconfortantes, saludables, curativas. Es una gran terapia que empieza desde adentro, desde los mismos átomos. Y si nosotros tenemos miles y millones de cámaras llamadas los genes, cuando oímos estas músicas, se van a grabar en los genes y se potencializan las músicas originales que hay en los genes y hace que las personas obtengan longevidad. Hace de que las personas que habían perdido la memoria vuelvan otra vez a recuperar su memoria. Entonces, respetables público reunidos en esta plataforma, vea qué importantes son saber usar las músicas. Desde que empezamos a hablar de la frutoterapia, hay frutas de todas las especies.
y indicamos cómo usarlas para bien de nosotros. Explicamos qué es lo que produce las enfermedades intestinales. Hablamos de la importancia de la geoterapia. Hablamos de los beneficios de la hidroterapia. Y hoy estamos hablando de las bondades de la música. ¿Qué bondades tenemos los seres humanos cuando nos compenetramos con la naturaleza y descubrimos los tesoros que hay en la misma naturaleza? Cada árbol, cada planta tiene su propia nota musical o cita musical, así como las aguas, así como las piedras, así como en las distintas regiones de la esfera. Esta esfera tiene su propia cita o nota musical, muy distinta a la nota musical de Venus o de Marte o de Júpiter o de Saturno o de cualquiera de las demás esferas conocidos como planetas de este sistema solar. Porque para formar la materia o lo físico, primero fue creada la música o fueron creados los instrumentos que producen la música, que va incrustada y que va a condensar esas regiones, y ahí, en esa región, está esa cita musical. ¿Cuál sería la cita musical de nuestra esfera? Así conforme el lenguaje común y corriente, y que el lenguaje original era otro, lo mismo las citas musicales. Los que han investigado saben que la misma tierra tiene sus ruidos propios, que produce sus propios ruidos o sus propios sones, así como el mar también produce sus sones. Entonces, cada elemento de la naturaleza es un instrumento musical, y ese instrumento musical, al unirlo, salen las hermosas armonías de la naturaleza, salen las músicas o salen las orquestas armónicas. Quizás los que van por los campos en épocas de primavera oyen la cantidad de aves cantando, y si observan con cuidado, ponen un poquito más de atención. ¿Quién enseñó a estos pajaritos a llevar una armonía en el canto con los otros pájaros o con las otras aves? Y quizás de pronto se pueden ver algunos animales saltando de alegría porque vibran con esa cita musical. Así somos los seres humanos. Son las cosas que tenemos y que no son difíciles. Las flautas, las guitarras y demás instrumentos musicales vibran en determinadas áreas de nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo puede rejuvenecer, o sea, se produce la longevidad. Ahí encontraremos porciones porque en la Biblia explica de que la generación de Adán se casaban a los 200, 300, 400 y 500 años. Y ahí era que tenían hijos e hijas y duraban 700, 800 y más años.
Y por estos días encontramos que ya la gente no llega ni a los 100 años. ¿Cuál será la aceleración del corazón de una persona que esté cerca a un equipo de resonancia bastante fuerte, a oír la armonía de una sinfónica? Bueno, respetables hermanos y hermanas que en este día estamos estudiando esta forma de hacernos terapia, y estas terapias no contradicen a ninguna medicina, no contradicen a ninguna religión, no contradicen a ningún credo, pero sí producen la armonía y la forma de ver las cosas reales y verdaderas. Las músicas no traen discordia ni tragedias, ni celos ni rincores. Solo es oírlas y sentirlas porque hay una vibración muy especial. Dios les bendiga y vamos entonces a dejar hasta aquí esta explicación en este día y vamos en los minutos que quedan a abrir un preámbulo de preguntas si es que las tienen y a pedir algunos reportes a ver cómo fueron oídas estas explicaciones. Y si hay algo que de pronto no le explicamos bien, se lo volvemos a aclarar. Adelante entonces, Queretín, le estamos oyendo. Gratitud, maestro Gabogondo. Damos un saludo a todos los seres que han ingresado a esta plataforma y les invitamos a que puedan dar sus portes o realizar sus preguntas. Pueden levantar la manita. Tenemos una manita levantada. Don Salvador, en el estado de México, en Toluca. Maestro Gabogondo, muy buenos días. Maestra Queretín, muy buen día. Una pregunta, maestro Gabogondo. ¿Cuáles son los instrumentos que el cosmos tiene? Y, por ejemplo, por decir, ¿en dónde están? Muy buen día, don Salvador. Me hace el favor y me vuelve a hacer la pregunta que no se la pude captar bien. Adelante. Sí, preguntarle ¿cuáles serían los instrumentos que ha generado el cosmos? Y en dónde están, por decir, cómo se ubican, cómo son. Bueno, muy importante su pregunta. Muy importante. Y vuelvo a decir lo que dijimos cuando la explicación que dimos relacionado a las frutas. Todas son buenas, pero entre algunas no se pueden usar por los elementos que la conforman. Lo mismo las músicas. Hay una coordinación entre las músicas y los desórdenes. Las músicas de repercusión, o sea, lo que son los tambores y todas esas músicas que son golpes o sones de abajo, vibra con el cuerpo físico, o sea,
con la región inferior del cuerpo o lo que se conoce esotéricamente como el chakra Muladhara. Lo que son las guitarras, las bandolas, los saxofones vibran con las aguas. Si oyen los ruidos de las aguas, encontrarán qué instrumento hay o se manifiesta en las aguas. Los violines y los piodos, lo que mal llaman pianos, vibra del chakra solar hacia arriba. Lo que son las acordeones, las violinas o sinfónicas vibran en el chakra cardíaco. Lo que son las cornetas vibran en el chakra verbal. Las flautas de cualquiera de las tantas formas vibran entre el chakra frontal y el chakra coronario. Por eso hay una armonía, y esto lo han estudiado los que dirigen la sinfónica. Y hay cuando algunos músicos tocan un instrumento, los otros no la tocan, porque esa forma va haciendo que la energía suba y vaya siendo mutada. Y como la música hace de que los que la están oyendo, quieran o no quieran, encaminan la energía genética hacia el cerebro, y eso hace que se activen las neuronas y los pensamientos cambien. Por eso, un instrumento como el violín, en la ranchera lo oímos en la sinfónica. Así conforme usamos en la boca para tomarse posiblemente un trago de aguardiente, también usamos en la boca para tomarse un rico jugo de uvas o una sopa o una colada o cualquier alimento. Los instrumentos en desorden producen eso, desorden, desarmonía, destrucción. Los instrumentos en el orden que fueron creados producen esa armonía, esa paz, porque es vibrar cada una de las músicas que hay dentro de los mismos cuerpos. Pues entonces, la música densa o la música de repercusión tiene que ver con lo denso. Y de acuerdo a la misma música, solo he de observar en las músicas cuando las oigamos, qué produce en nuestro cuerpo. A ver si una persona que vibre con las músicas armónicas, al oír una música bastante sarcástica, de pronto le puede causar mal humor, porque no vibra, no hay un acople, pero sí hay una destrucción y la persona se puede poner de mal humor. Lo mismo que los que están acostumbrados a oír músicas metálicas o músicas rock, le ponen una música armónica y como en él lo que hay es desorden, entonces se puede ir de esa casa porque él ahí no vibra, se dice está de sobra. Entonces, respetable don Salvador,
Así, a grosso modo, le he explicado lo que son los instrumentos, las funciones que desempeñan cada uno de las músicas que se usan. Pero sí, produce música. A nivel del mundo común y corriente existen unas citas musicales o unas notas musicales, pero esas notas musicales no es en el orden que debería estar, porque todos sabemos que los desórdenes, las cosas las han cambiado para confundir y hacer que la misma naturaleza entre en desorden. Las notas musicales que conocemos es do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero estas citas o estas notas están en desorden. ¿Cómo es el verdadero orden? La tiene que ver con lo denso. Fa tiene que ver con los líquidos. Sol tiene que ver con el sol. Do tiene que ver con el corazón. Re con la garganta. Mi con la frente y si con el coronario. Así son las músicas o los instrumentos musicales. Representan las notas musicales reales y verdaderas, las cuales nos criaron a nos desde el inicio de la vida. Esa es la contesta, respetable varón, y espero de que me haya hecho entender. Adelante, don Salvador. Gracias, maestro Gabogondo. Sí, muy interesante, la contesta, maestro Gabogondo. Nomás un pequeño cortecito. ¿Cómo serían, por ejemplo, los instrumentos que toca el planeta Tierra, o Júpiter, o Saturno, o otro sol? ¿Cómo serían esos? Porque cada planeta, como usted explica, tiene una nota musical, resuena en una nota musical. Pero otra preguntita sería, ¿cómo son esos instrumentos de los planetas, de los sistemas solares, de las galaxias, para poder hacer resonar esas notas musicales que cada uno de ellos tiene? Aquí en el planeta, pues tenemos, como usted dice, tenemos el violín, el arpa, el saxofón, el piano, la guitarra, instrumentos de viento, de cuerdas, de percusión. ¿Cómo serían los instrumentos por ejemplo, que tiene el sistema solar o que tiene la galaxia? Si así se puede llamar, ¿no? Por decir, porque ellos resuenan una nota musical. Y entonces, bueno, estoy ejemplificando así, ¿no? Como si fuera un instrumento, pero cómo hacen todos esos astros, todos esos sistemas solares, esas galaxias, para poder hacer resonar sus notas musicales. Gratísimas, maestro. Bueno, gracias a su merced por la pregunta, aunque hizo varias, pero vamos a ver que el tiempo pues se ha concluido, pero vamos a darle una chica explicación aquí de rapidez. No sabemos que existe el sistema solar, que alrededor del Sol el planeta más cerca se llama Mercurio. Después sigue Venus. Después la Tierra, Júpiter, Marte, Júpiter, Saturno y así en ese orden. Vea que incluyendo la Luna, porque la Luna representa la Tierra, por eso el primer día de la semana es el lunes y luego sigue
Mercurio y en ese orden hasta Saturno. Encontramos, ahorita les estaba hablando de los instrumentos musicales. Se dice que la esfera, aquí donde nos estamos, es una esfera cárcel. Es lo más denso. La música de esta esfera tiene que ver con el tercer orden, o sea, Mercurio, la Tierra, o la música de repercusión. Pero ¿cómo son los instrumentos, como su merced decía? En el orden de cada uno de las formas, de los mundos o de los planetas, el son que produce las músicas ante otro mundo superior, la reunión de todas las citas musicales o notas musicales forman esa nota musical que conocen, que nosotros le decimos cita musical. Las músicas, de acuerdo al nivel de un instrumento a nivel del cosmos, así es la evolución de los seres que viven en ese planeta. Entonces, aquí donde vivimos, la música, la que nos usamos, no es la cita musical de la esfera, porque en realidad es una música especial. Y le vuelvo a decir, algunos investigadores en algunos lugares lejanos, cuando la Tierra tiene sus cambios, han oído la música o la nota musical de la Tierra, nota musical que tiene cada ser humano de acuerdo a su propia evolución. Pues entonces, respetable varón, si buscamos recordamos los instrumentos que mencionamos ahorita, podemos darnos cuenta que en cada instrumento vibra en un planeta o en una esfera, y que las músicas de esa esfera o de ese planeta no tienen la relación musical que tienen otra esfera. Para decir algo, las rancheras mexicanas, hay rancheras y hay corridos y hay guapangos, y todos vibran en una armonía, en una nota musical distinta, y los instrumentos hay que usarlos distintos. Quizás para algunas rancheras no usan determinados instrumentos musicales. Quizás para los corridos usan más otros instrumentos que no usan para las rancheras sentimentales o para otra cantidad de músicas. Así también entonces es en las esferas. Ahí de rapidez, respetable varón, dándole las gracias, le hemos explicado de lo que su merced nos había preguntado. Y como el tiempo pues se ha concluido y aún nos hemos pasado, los invitamos para el próximo domingo. Seguiremos ya tocando qué clase de dolencias o qué armonía producen las músicas en mi casa y producen las músicas desarmoniosas en la casa. ¿Por qué tantas tragedias y tantas cosas? ¿Y qué puede causar daño en los oídos? Bueno, respetable varón, le oímos.
sus contestas relacionado a lo que le contestamos de su pregunta. Adelante. Gratísimo, maestro Gabogondo, sí, queda clara la contesta. Muy interesante para que vaya uno sabiendo un poco más cada día. Gratísimas, maestro Gabogondo. Bueno, gratísimas o gracias a su merced por la pregunta y vamos entonces a darle el paso o la palabra a la encargada de la fuente. Adelante. Dando gratitud al gran dador de la vida que nos dio la oportunidad de este aprendizaje en este día. Gran gratitud, maestro Gabogondo, y a todos y cada uno de los que han ingresado a oírle. Tengan todos un excelente día. Que el Supremo les bendiga. Un gran saludo desde el corazón de este país de México, de parte de Queretín. Adelante, maestro Gabogondo, con la conclusión de hoy, invitándoles, claro, a la siguiente semana, el siguiente domingo. Bueno, Luz Nina le dice que gratitud por la conferencia. Adelante, maestro. Bueno, gracias. Damos a todos los que nos reunimos en este día a estudiar estas terapias que no contradicen ninguna clase de medicina, como lo decíamos en la explicación o en la conferencia. Todo esto que explicamos no contradice ni cambia la forma religiosa, pero sí nos hace ser conscientes de lo que en realidad debemos buscar por el bien de nuestra salud, por el bien de la armonía familiar y de la salud en la naturaleza. Gracias, Dios les bendiga y nos bendiga a todos. Les dé mucha prosperidad y mucha salud y ante todo la paz y la tranquilidad en nuestros cuerpos y en nuestra salud. Que Dios les bendiga y nos estaremos oyendo nuevamente el domingo, Dios mediante, de 8 a 9 de la mañana, hora de Colombia, que sería de 7 a 8, hora de Centroamérica y de México. Adelante entonces, Queretín. Así es, maestro Gabogondo. Nos dice Alma Guillén. Muchas gracias. Excelente tema. Aprendí muchas cosas que pondré en práctica. Bendiciones infinitas. Y bueno, gratitud también a su merced. Y les informamos que tenemos un grupito que es Camino a la Salud. Quien desee ser incluido nos puede dejar en el chat su número de celular. Gratitud a todos. Tengan un magnífico inicio de semana. Paz y vida. Paz y vida. Hasta pronto. Hasta pronto.